Buenos días, profesor. Buenos días, teacher. Buen día, profe. Profe. Profesor, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, teacher. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos toca trabajar un tema muy sencillo que es regla de 3. ¿Ya? ¿Qué cosa es regla de 3? Es cuando te dan 3 datos y te piden una incógnita que le llamaremos X. ¿Ya? La regla de 3 se divide en 2 partes. Vamos a empezar. A ver. Para hablar, perdón, de la regla de 3, esta regla de 3 se subdivide en 2 partes. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esas partes. A ver. La primera es cuando son magnitudes
directamente proporcionales. Y la segunda es cuando se trata de magnitudes ¿Ves? Sé que yo no... inversamente proporcionales. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de magnitudes, directas e inversas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo diré que estoy en una regla de tres? En este caso vamos a llamar regla de tres simple, directa, o en una regla de tres simple, inversa. Será una regla de tres simple directa cuando me dan dos magnitudes, vamos a poner magnitud A y magnitud B. Esta magnitud será directamente proporcional, o sea, dP, si se cumple la siguiente condición. ¿Cuál es esa condición? Si es que A aumenta, si A aumenta, B también aumenta. Por eso se le llama directamente proporcional. Porque si uno aumenta, la otra también aumenta. ¿Ya? O si no, si A disminuye, la otra también disminuye. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué pasa, profesor, si yo, por ejemplo, viajo una cierta distancia? Entonces, una magnitud va a ser distancia. ¿Ya? La otra magnitud va a ser tiempo. Tiempo. Entonces, tengo dos magnitudes. Magnitud distancia, magnitud tiempo. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, si viajo una mayor distancia, ¿demoraré más tiempo o menos tiempo? Más A ver, tiempo. más tiempo. Más tiempo. O sea, a más distancia, más tiempo. A mayor distancia, le pongo más, demoro más tiempo. Más tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, diré entonces que esta magnitud, distancia con tiempo, ¿ya? ¿Cómo son? Directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Si tú ves que ambos aumentan, entonces se dice que son directamente proporcionales. Ahora, el problema, ¿qué cosa nos va a dar de dato? Nos va a dar de dato tres cosas. A una distancia 1, demora un tiempo B1. A una distancia A2, ¿cuánto tiempo demora? O sea, la incógnita es de los cuatro, uno de ellos. Por eso se llama regla de tres, porque nos dan tres datos y nos piden una cuarta. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es directa? Cuando es directa, se cumple que el producto en aspa deben ser iguales. Entonces, aplicas el famoso aspita. ¿Qué quiere decir el aspita, profesor? Que A1 multiplicado por X
debe ser igual a ¿quién? Al A2 multiplicado por el B1. De donde de ahí se puede despejar el valor de X. ¿Cuánto vale X? El producto de A2 por B1 sobre A1. Entonces, con esta operación calculamos la incógnita X. Cuidado, esto solo se aplica el aspita, ¿cuándo? Cuando es directamente proporcional. Solo cuando es directa. ¿Ya? Cuando es de P, aplicamos aspita. Profe, ¿y qué pasaría si las magnitudes fueran inversamente proporcionales? Por ejemplo, la magnitud A y la magnitud B ya no son de P, ahora son IP. ¿Qué quiere decir inversa? Quiere decir que si A aumenta, el otro le ocurre lo contrario. B disminuye. Si A aumenta, B disminuye. O si no, también puedo decir, si A disminuye, entonces B ocurre lo contrario. B aumenta. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto, profesor, puede ser, por ejemplo, la magnitud velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Tengo dos magnitudes. Velocidad versus tiempo. Si yo te pregunto, a mayor velocidad, llegarás a tu destino en más tiempo o en menos tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo. Entonces, las magnitudes, ¿cómo son? Son más, menos. O sea, son lo contrario. Cuando eso ocurre, decimos que estas magnitudes, velocidad y tiempo, son inversamente proporcionales. El problema siempre nos va a dar tres datos. A1, B1, A2 y nuestra incógnita X. Ahora, ¿qué cosa se cumple cuando es inversa? En directa era aspita, en inversa es paralelas. O sea, el producto en línea recta, en paralelas, ese producto en paralelas deben ser iguales. Profesor, paralelas. El producto en paralelas deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que A2 por X, A2 multiplicado por X, debe ser igual a ¿quién? A A1 multiplicado por B1. Bueno, de aquí, chicos, se puede calcular X despejándolo. Sería el producto entre la división del otro. Y con esta formulita yo puedo calcular el valor de X. ¿Ya? No te olvides, cuando es inversa, aplico paralelas. Ya no es aspita, sino es paralelas. ¿Hasta ahí se entendió la teoría? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Todo depende de los signos, ¿no? Si es más, directa. Sí, profesor. Más, directa. Si es más, menos, inversa. ¿Ya? Acuérdate de los signos, por favor.
Bueno, Profe, en tu para libro... tomarle foto. Ya. Tómale foto, tómale foto. Este es el resumen, ¿ah? Porque en tu libro hay un montón de teoría. Yo te lo estoy resumiendo. ¿Ya? Ya está, profe. Ya. Listo, profesor. En tu libro te explica lo mismo, mira, ve. Aspita, paralelas y otra más. ¿Ya? Ya eso ya ustedes lo estudian, por favor. Vamos a lo que nos interesa. Los problemas. ¿Ya? Dice, para pintar un área de ¿cuánto? De 75 metros cuadrados, o sea, el área es dato, son necesarios 30 galones de pintura. ¿Cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados? Ahora, acá viene la pregunta. A ver. Si yo pinto más área, más pared, ¿utilizaré más pintura o menos pintura? Más pintura. Más pintura. Más galones. Por lo Directamente. tanto, estas magnitudes, ¿cómo son? Directa. Indirecta. Directamente proporcional. Indirectas. Cuando es directa, hacíamos aspita. Cita. Quiere decir Profe, no me ve tarea, ¿no? que 75 multiplicado por X debe ser igual a 15 multiplicado por 30. Bueno, un alumno puede pensar y decir, profesor, saque quinta. O quinceava también, ¿eh? Quinceava. 5. Quinceava. 1. Por ahí otro Sale alumno puede 6. Sale saque 6. quinta. 1. Quinta. 6. 6. Sale ¿Cuánto 6. vale X? X. 6. 1 por 6. 6. Y esta es la respuesta. Espere, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Un pintor emplea 45 minutos en pintar una pared cuadrada de 3 metros de lado. A ver. Emplea 45 minutos en pintar una pared cuadrada de 3 metros de lado. ¿Ya? ¿Qué tiempo empleará en pintar otra pared, pero de 4 metros de lado? Ahora, tú cuando pintas una pared, ¿pintas el lado de una pared o el área de esa pared? El área. El área de ese pared. ¿Y cómo se calcula el área, chicos? Si es una pared cuadrada, el lado al cuadrado. ¿No será lado al cuadrado? Sí, profe. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9.
9, ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Profe, ¿se hace el cuadro? Profe, ¿se hace el cuadro? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Escúchame. Ahora te pregunto. Si tú pintas, escucha, si tú pintas más área, ¿vas a demorar más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. ¿A más área, menos tiempo? Más No, tiempo. no, no. Mientras más grande Más tu pared, tiempo, más tiempo. mientras más grande tu pared, ¿vas a demorar menos tiempo Más en tiempo. pintarla? Más tiempo. Más, Más tiempo. más tiempo. Quiere decir entonces que ¿cómo son estas dos magnitudes? Aspita. Directamente proporcional. Directamente Aspita. proporcionales. Y cuando son DP, utilizamos el método del El aspita. aspita. Hasta, profe. Quiere decir entonces que 9 multiplicado por X tendrá que ser igual 45 6 por 16. multiplicado por 40. 80 sale 80. ¿Puedo sacar tercia, sí o no? Acá sale 3. Tercia. O novena con el 45. Oh, correcto, novena. Muy bien, el alumno se dio cuenta. Profesor, novena 1. Novena con el 45 es 5. Pregunta, X será el producto. 80. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. 80. ¿Se logró ¿Es cierto que entender, hacer el chicos? cuadro? Discúlpame. No, solamente con los nombres, ¿no? Lado, área, tiempo y abajo ponen las cantidades. Profe, yo estoy No haciendo el necesario hacer cuadro. Como quieras, como quieras. Espera, profe. Yo he puesto el cuadrito para que se vea ordenado, ¿no? Pero si tú quieres, pone lado, área y tiempo. Y abajo colocas 3, 9 y 45, 4, 16, X. Y luego aplicas tu aspita y se acabó. Espera, profe. Profe, hoy día juega Perú. Ah, no. ¿A qué hora? A las 5. 6. Chévere. 6:30. Ya. Entonces den su examen antes de las 5, ¿ah? No se olviden su examen, ¿ya? Ya, profe. Ya está ya. Ya está, profe. Listo. $135 obreros, 135, ya, dato. 135 obreros construyen 30 metros de una pista. ¿Ya? Listo. 63 obreros, ¿cuántos metros construirá en igual tiempo? ¿Cuántos metros construirá? Si yo te pregunto, a ver, si yo tengo más obreros, ¿construyen más pista o menos pista? Más pista. Más pista es directa. Aspita. Más pista. Quiere decir que entonces estas dos magnitudes Son de P. son
Depende. directamente proporcionales. Por lo tanto, ustedes saben que acá se aplica La el aspita. método del aspa. Del aspa. Entonces, 135 multiplicado por el X debe ser 63 multiplicado por el 30. Bueno, lo primero que se me ocurre es sacar quinta. Quinta te saldría 27. Quinta 6. Quinta te saldría 6. 6. Luego por ahí se te debe ocurrir sacar novena. Novena, 3. 3. Novena de 63 es 7. se te debe ocurrir sacar tercia. Tercia, Tercia 1, tercia 2. 2. Entonces ya será el producto de 7 con 2. Y la respuesta 14. sería 14. 14. Ya está. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puedo poner un momento la anterior? Ya. Sí, profe, sí se entendió. Ya, profe, ya tomé captura. 15 obreros, otra vez obreros. 15 obreros pueden realizar en 20 días una obra. En 20 días una obra. ¿Cuántos obreros harán la obra en 10 días? Entonces yo te pregunto, si son más obreros, ¿trabajan más días o menos días? Menos. Buenos días. Menos días. Buenos Si días. son más, si son más, trabajan en menos Es días. inversa. Es En inversa. este caso, Es directa. cuando es Inversa. más menos, entonces se dice que es inversamente proporcional. O sea, las magnitudes son IP. Cuando son inversas, se cumple ya la regla de las paralelas. Ajá. O sea, 15 por 20 debe ser X por 10. Entonces, X multiplicado por 10 debe ser igual que al 15 multiplicado por 20. 30. Bueno, lo primero que se me ocurre es sacar décima. 1, décima. 2. Entonces, X. ¿cuánto vale el X? 30. 30. 15 por 2. 30. La respuesta sería 30. Ya está, profe. Ya lo copié. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, sí se profesor. entiende. Con la explicación, sí se Ya. entiende. Ya está, profe. Vamos al siguiente. A ver, a ver. Ya está, profe. Ya. Para sembrar un terreno cuadrado de 20 metros de lado, tú ya sabes que se pone lado al cuadrado, ¿sí o no?
Si el lado vale 20, si el lado vale 20, tú colocas el área, que sería lado elevado al cuadrado. 20 al cuadrado sería 400. Un peón cobra 200 soles. 200 soles. ¿Cuánto cobrará? ¿Cuánto cobrará otro terreno, pero de 12 metros de lado? 12 metros de lado. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 144. Ahora te pregunto, ¿qué son? ¿DP o IP? A más DP. área, ¿cobra más o cobra menos? Cobra Cobra más. más. Por lo tanto, ellos son directamente proporcionales. DP. Cuando eso se cumple, se hace el método del ASPA. Quiere decir que 400 multiplicado por X debe ser igual a 144 multiplicado por 200. Bueno, rápidamente tu ojito observador sabes que sacas 200 200 Luego sacaríamos mitad 1, mitad 72. Entonces, ¿cuánto vale X? 72 por 1. 72. 72. 72. Por lo tanto, cobraría 72 soles. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, teacher. Recuerda, lo que él cobra es por área, no cobra por lado, él cobra por área. ¿Ya? La regla de 3 se aplica con el área. ¿De acuerdo? Dice, 20 litros de leche, ¿ya? 20 litros de leche. Puede fabricar 2 kilogramos de mantequilla. 2 kilogramos de mantequilla. ¿Cuántos litros de leche se necesitan para fabricar 50 kilogramos de mantequilla? Ahora yo te pregunto, si tienes más leche, ¿fabricas Más más mantequilla. mantequilla o menos mantequilla? Más. Más Es mantequilla. directo. Más mantequilla. ¿Cómo son? Directamente proporcionales. En el Puedo kit. aplicar Exacto. aplicación, ¿no? O sea que X multiplicado por 2 me tendrá que dar igual a 20 multiplicado por 50. Bueno, tú sabes que puedo sacar mitad 1, mitad 10. ¿Cuánto vale el X? 500. Y esta sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, teacher. Ya está, profe. Ya. Listo, profesor. Sonia gasta 24 soles en pintar un cubo de madera de 10 metros de arista. A ver, ¿tú recuerdas
que un cubo más o menos tiene esta forma, ¿no? Ahí está. A esta figura se le llama cubo. ¿De acuerdo? Entonces, una persona dice, desea pintar un cubo de madera. ¿Ya? Un cubito de madera. Pero cuando esta persona pinta, ¿qué cosa es lo que pinta? ¿Pinta el volumen o pinta el área del cubo? El área. ¿Qué está pintando? El área. ¿Y el área? ¿Cómo se calcula el área? Este se llama arista, ¿ya? Y este también se llama arista. Por lo Arista al tanto, cuadrado por 6. 6 por arista al cuadrado. el área, ¿cómo calculas el área? Sería 6 por la arista elevado al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Sí? Así se calcula el área de un cubo. Arista al cuadrado multiplicado por 6 porque tiene 6 caras. Acuérdate que el cubo, profesor, ¿cuántas caras tiene? 6. Tiene 6 caras. 6 caras. 6 multiplicado por la arista al cuadrado, que sería el área. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora leo el problema. Sonia gasta 24 soles. Ajá. Dato. Gasta 24 soles en pintar un cubo de madera de 10 centímetros. Entonces, lo que él pinta sería 6 por 10 elevado al cuadrado. Así sería. ¿Cuánto gastará? Me están preguntando por X. ¿Cuánto gastará para imitar otro cubo, pero con triple arista? O sea, otro cubo, pero la arista va a ser el triple. O sea, 30 al cuadrado. ¿Se entendió? Ahora yo te pregunto, ¿cómo son estas dos magnitudes? Sí, profesor. Ya, yo te pregunto, Directas. ¿cómo son estas dos magnitudes? Directas. Directa, Directas. inversa. Directas. A ver, recuerda, a más área, ¿gastas más o gastas menos? Más directas es. Por lo tanto, es directamente proporcional. Entonces, debo utilizar el método del APA. Pero acá hay un truquito que te voy a enseñar. Cuando tú ves que un valor se repite, entonces se simplifica. ¿Ya? Eso solamente se puede utilizar en regla de 3. Cuando un valor se repite, se simplifica. Ahora, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100 multiplicado por X debe ser igual a 30 al cuadrado. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 900. Multiplicado por 24. De tal manera que si tú sacas, por ejemplo, ¿no? Si tú sacas 100ava, 1, 100ava, 9. ¿Cuánto te valdrá el X? 216. 216 soles. Profe, a mí me salió eso, pero no lo hice así. Apliqué la fórmula Los de métodos pueden para salir. hallar el área de un cubo, pero con los 24 soles. Y ahí me salía que supuestamente la arista sería 2, porque 24 entre 6 es 4 y raíz de 4 2. Eso multiplicado por 3 sería 6. 6 al cuadrado 36, por 6 216. Tú lo estás haciendo por geometría. Yo lo estoy aplicando acá en base a, en este caso tú has puesto la arista 2, pero recuerda que la arista es dato. ¿Qué haces con el 10 de la arista?
No, me refiero Tú lo que estás haciendo igual por proporción. 16. Claro, sale por proporciones. Profe, no borré. Sale por proporciones porque estás trabajando con el dato del triple, ¿no? Claro, no hay Sí. problema. Pero yo te recomiendo tener cuidado, ¿ah? Puede ser que un día, una vez te salga como otra no. Acá, por ejemplo, es infalible, el método no va a cambiar. ¿De acuerdo? Vamos al Profe, no siguiente borré. problema. Profe, no borré. Listo, profe. Un burrito atado a una soga de 4 metros demora 6 horas en comer el pasto que está a su alcance. ¿Qué tiempo hubiera empleado en comer el pasto que está a su alcance si la soga fuera de 6 metros? Bueno, primero analizamos. Tienes un burrito que come 4 metros todo es el el radio. pasto, come todo el pasto que la soga le permite. Todo el pasto. Ujú. Aquí está el burrito. Cuando el burro empieza a comer, burrito. ¿ya? Él va a comer todo lo que el pasto le permite. Por lo tanto, esto se va a formar una circunferencia. O sea, todo lo que el pasto le permite, Ah, eso ya. es lo que come el burrito, ¿no? Una circunferencia. El burrito Y sabanero. el dato te lo dan, te dice que el radio vale 4 metros. 4 metros. Mide la soga. Entonces, el burrito comerá todo el pasto que está a su alcance. Todo esto, todo ese pasto se comerá el burrito. La pregunta es, ¿qué figura tienes ahí? Una circunferencia. Un círculo. Una circunferencia. Y lo que come el burro sería un área. Ajá, ¿Cómo se área. calcula el área de una circunferencia? Base Pi por, no. por radio al Pi por cuadrado. radio al cuadrado. Por el radio elevado al cuadrado. Ujú. Entonces, O sea, lo sería pi primero que él come por será 4 al cuadrado. Sería, vale 16. excelente. 16p. ¿Y eso en cuánto tiempo lo hace? Dice que lo hace en 6 horas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo emplea si la soga fuera de 6 metros? Se elimina pi. Era 6 al cuadrado. Chicos, ustedes ya saben que cuando una cantidad se repite, Ajá, se va. simplifica. Se simplifica. Ahora, la pregunta es, ¿a más área demora más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Más tiempo. Directa. Ya, por lo tanto sería directamente Más proporcional. tiempo. Si son directamente proporcional, entonces acá se cumple el método del Aspita. Entonces, tendrías 4 al cuadrado sería 16 multiplicado por x debe ser igual a 6 al cuadrado, que sería 36 multiplicado por 6. Lo primero que se me ocurre es sacar, ¿qué cosa puedes sacar ahí? Cuarta, saldría 4. Yo también saqué cuarta. Cuarta, Cuarta, 4, cuarta, 9. saldría 9. ¿Y ahora qué puedo sacar? Mitad Por 2, ejemplo, mitad puedo 3. sacar mitad, saldría 3. Significa que 2 veces x es igual a 9 por 3, que sería 27. X, profesor, será 27 27 medios. dividido entre 2. Ajá. Eso resulta en decimales. No, sí, pero 13, tiene que acordarse que nosotros tenemos horas. Sería 13 horas y media. a ver, claro, Yo esto le saldría en puse horas. 13 horas, 30 en horas. minutos. Así le puse. Claro, entonces, como está en horas, yo lo puedo transformar el tiempo
de 13 horas enteras y 5 será la mitad de una hora. La mitad de una hora será 30 minutos. O sea, 13 horas, 30 minutos. Porque el 5, este 5 equivale a la mitad de una hora, o sea, 30 minutos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Ponerlo, pantalla completa. Entonces, no te olvides, el burrito lo que come es todo el pasto que está a su alrededor, y ese es su área. Y el área se calcula multiplicado por el radio al cuadrado. Profesor, ¿puede mutear a el que está haciendo bulla? Ya lo hice. Listo, profe. Profe, ya está. Ok. A ver. Número de obreros. Número de días. 10 obreros. 8 días. ¿Cuántos obreros? 4 días. Pregunta. Si son más obreros, ¿acaban en más días o menos días? Menos En días. menos días. Menos 10. Menos días. Por lo tanto, significa que son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que el producto en paralelas debe ser iguales. En paralelas. 10 multiplicado con 8 debe ser igual al X multiplicado con 4. Cuarta 1, cuarta 2. Sale Se me 5, ocurre profe. sacar cuarta. Cuarta 2. Entonces, equivaldría a 10 por 2, 20. 20. La respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe. Espere, déjalo ahí. Ya. Me está hablando de número de pintores. Profe, deje ahí. Número de días. 9 pintores. Ahora en adelante hágalo, sí, 11 profe. días. Pantalla grande, hágalo todo. ¿En cuántos días se harán? ¿En cuántos días X? 33 pintores. Ahora yo te hago la pregunta. Si son más pintores, ¿demoran más días o menos días? Menos Menos días. 10. Menos días. Es IP. Menos 10. ¿Qué son? IP. Y cuando es IP, De frente. trabajo con paralelas. Paralelas. Paralela. 9 multiplicado por 11 debe ser igual a 33 multiplicado con X. Onceava, 3. Puedo sacar tercia, 3. Aquí dices 3. 3 días. X vale 3. X vale 3. La respuesta. ¿Se entendió?
Sí, profesor. Sí, profe, ya está. Ya. El que sigue. Un ciclista recorre 36 36 kilómetros en 9 minutos. minutos. Entonces, dato, 36 kilómetros, 9 minutos. ¿En cuántos minutos recorrerá en 20 kilómetros? La pregunta es, si recorre más, ¿demorará más tiempo o menos tiempo? ¿Más Más minutos o menos minutos? Más tiempo. Más. ¿Cómo son? DP. directamente Aspita. proporcional. Y cuando son de P, apita. Quiere decir entonces que 36 multiplicado por X, Sale 5. 20 multiplicado por 9. Novena 1, novena 4. Novena. Cuarta 1, cuarta 5. Cuarta. O sea que X, ¿cuánto vale? 5. Ahí está la respuesta. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El examen va a venir de los propuestos? Sí. Cierto número de Profe. jardineros. ¿Ya? Podrán hacer una obra en 20 días. Número de días. Cierto número de jardineros. X jardineros. 20 días. Si se contratan 7 jardineros más, harían la obra en 13 días. A ver, observamos que acá está aumentando y del otro lado está disminuyendo. Eso significa que ellos dos, ¿qué son? Le escucho trabado. Indirectamente proporcional. Inversamente. Indirecta, profe, Proporcionales. Inversa. Cuando es inversa se cumple paralelas. Vaya inverso. Paralelas. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que el X multiplicado con el 20, abro paréntesis, X más 7 multiplicado con el 13. Aquí 20 pasa de utilizo X más la 7 propiedad también. distributiva. El 13 ingresa a multiplicar al X y luego ingresa a multiplicar al 7. Tú sabes que X por 20 saldría 20X. 13X. 13 multiplicado por 7. Profe, pero ahí se convierte en álgebra. ¿O no 13 importa? pasa a multiplicar al 20. Profe, 13 por 7 es 91. 7X. Ya. 91. Pero yo no lo Se va multipliqué a 7, se va el propósito. 7. X igual a ¿Sabes 13. por qué? Porque puedo sacar séptima. Claro. Por eso no lo multipliqué. X, ¿cuánto vale? 13. 13, profe. ¿Cuántos 13. obreros habían al inicio? ¿Cuántos obreros habían al inicio? 13. El número de jardineros que 13. había al inicio
eran 13. Profe, a mí me pregunta, indica el número de jardineros. ¿Se refiere antes o después? Profe, pero ahí dice X más 7. Claro. Sería X más 7. Eso es si se contratan, Ya. es una Ah, ya. suposición. Ah, ya, profe. Si se contratan, si fuera presidente, ¿no? Si me gano la lotería, es una suposición. Entonces, las Ah, ya, profe. Entonces suposiciones la respuesta es Profe, 13 no te nomás. están pidiendo. una pregunta. ¿Está bien hecho si por decir yo Exacto. el 20 lo pasé a dividir y el X más 7 también me salía que X sobre X más 7 igual a 13 sobre 20? Ah, claro, también se puede hacer eso, lógico. Si tú, por ejemplo, aplicas aquí la división no cumple. La división cumple cuando es directa. Cuando es inversa, cumple el producto. No, el 20 Acá yo sí, paso a mira, dividir. si yo divido, aquí sí cumple la división. ¿Ya? El 20 pasas a dividir, no puedes pasar, ¿a quién? Al X sobre X más 7. Al 13. Y el X más 7 lo paso a dividir al X. No, no saldría. Hazlo si quieres. No te sale. No, Porque por la eso es que ya división lo es hice y me sale. cuando es directa. Es que ya lo hice y me sale, por eso 20 le entre estoy 13. comentando. Ajá, me sale 13 sobre 20. Entonces yo tengo que X es igual a 13 y X más 7 es igual a 20. No te entiendo. Bueno, es que no se puede dividir. Acá es multiplicación. A menos que dividas en aspa. Profe, ya Ahí está. sí. X No, sobre yo 13. ya no estoy X sobre hablando, 13 entre 13 será igual a X más 2 entre 20, ¿no? Ahí sí. yo estoy hablando una vez la ecuación ya está planteada. Cuando yo ya tengo X por 20 igual a X más 7 Ah, por ya, 13. te refieres en la parte de abajo. Aquí, en la parte Ajá, de abajo. Claro, lo que podrías hacer es igualar, pues, ¿no? Igualar. Por ejemplo, acá puedes decir que el 20 sea X más 7 y que el número 13 sea igual a X. ¿Cuánto vale X? 13. Claro, puedes hacer eso, sí. Eso sí se puede hacer. Eso sí es válido. Y por comparación te das cuenta que X vale 13. Y ya no estás aplicando distributivo. ¿Cierto? ¿Cierto? sí. Profe, ya está. Aló, Lo hice, profesor. No pienses en la gente de Caramaí. A ver. En 18 días, 10 obreros han hecho las 2/3 partes de una obra. Entonces, en 18 días, ya, dato, en 18 días, 10 obreros han hecho las 2/3 partes de una obra. ¿Ya? Si se retiran 7 obreros, cuidado, profe, dice el dato que ahora se retiran, ¿cuánto? 7 obreros. Entonces ya no serían 18, serían 11. ¿Cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? A ver, yo deseo terminar la obra. Muy lento, profe, muy lento. Si yo deseo terminar la obra, entonces haría lo que falta. Entonces, ¿cuánto es lo que falta?
Teacher, se retiran 7 obreros, no los digas. Ahí. Disculpen. Se retiran 7 obreros. Entonces serían ¿cuánto? 3, 3. ¿verdad? Los días es lo que te piden calcular. Dice, ¿cuántos para terminar la obra? Si quiero terminar la obra, ya hice 2 de 3. Me quedan Si ya hice 2 de 3, me faltaría 1 de 3. Eso de ahí, chicos, sería lo que te falta. La pregunta es, profe, ¿y qué se hace cuando tienes 3? Cuando tienes 3, lo que se hace es, bueno, existen varios métodos, ya, existen varios métodos, pero para mí uno de los métodos más rápidos es el siguiente. Vas a hacer aspita, pero vas Yo a hacer creo que es aspita 15. de la siguiente manera. Escúchame. Coges los días y los obreros y lo vas a multiplicar con el de abajo. Coges, escucha, mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? Los días y los obreros y lo vas a multiplicar con obra nada más. Solo con obra. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que 18 multiplicado con 10 multiplicado con 1/3 debe ser igual al X multiplicado con 3 y multiplicado con 2/3. Eso se cumple. Profe, ¿siempre se hace así? Siempre se hace así. Entonces, ¿qué hacemos? Tercia, tercia. Por acá, tercia, tercia. Saldría 6 por 10, 60. El 2 pasa a dividir al 60. ¿Cuánto vale el X? 30. La respuesta, chicos. No, X vale 12 30. vale 30, ¿no? ¿O cómo? Discúlpame. No, pues, Un rato. 2X No, sí, vale 2x, 60. porque le queda un 2 2 a pasa a la dividir, derecha. X vale 30. Claro, pues. Yo digo, 2X vale 60. Pasa a dividir, X Ya lo vale vi, ya lo vi. 30. ¿Se entendió? Ya. Eso se aplica siempre y cuando tengas obra al final. Siempre la obra al final. No te olvides, ¿ah? Y aplicas aspita. ¿Ya? Pero en producto. En producto. Los que son los que no es obra, lo que no es obra se multiplica y se divide con el de abajo. ¿Ya? Profe, ¿y cuál es el otro método? El otro método dice así. Todo lo que es obra, todo lo que no es obra va arriba. O sea, por ejemplo, 18 por 10. Y obra abajo. Allá, obra abajo. Al otro lado tengo X por 3. Y obra va abajo, ya, obra es 1/3. Entonces, aquí veamos si sale lo mismo. 3 con 3 se va. Tercia 1, tercia 6. 6 por 10, 60. Profe, ¿ese es un Entre ejemplo? 2. X. ¿Cuánto vale X? Profe, 30. ¿ese es un Este es ejemplo? otro método. No, son problemas. Este es otro método de solución. O sea, ¿qué De las hacemos 6. siempre? La Ese obra de va las 6, abajo. ¿no? De las 6, de las 5, de las 5. Ya, ese es Ahora. otro método de solución. Sale 30 también. El mismo procedimiento. ¿Cuál le gustó más? El de que usted acaba de El decir aspita, ahorita. ¿no? ¿Así? Sí, más Bueno, rápido ya ese el otro. depende de ustedes. ¿Qué ha hecho? Profesor, ¿para Depende de qué hace? Yo ustedes, ya depende de copié. ustedes. ¿Para qué lo copias? A ver, veamos aquí. Número de obreros. Número de obreros. Número de días. Número de días.
¿Cuántos obreros rellenan la misma obra en 20 días más? Ajá, solamente son 2. 200 obreros pueden construir una casa en 60 días. ¿Cuántos obreros realizarán la misma obra en 20 días más? ¿Cómo es eso de 20 días más? 20 O más sea, en X. 80 días. En 80 días, pues, 60 más 20. ¿Ya? ¿Cuántos obreros? Ahora, tú sabes, si son más obreros, menos días. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, inversa, ¿no? Inversa. Paralelas. Inversa, profe. Despeinada. Paralela. Sería paralelas. Cuando es inversa es X por paralelas. 80 es igual a 200 por 60. Ya. ¿Puedo sacar 40? ¿Puedo sacar mitad? Tercia. No, la mitad también. ¿Cuánto vale X? X, ¿cuánto 150. valdría? 150. 150. Profe, ya está. Ya nos faltan 2 y acabamos. Y acabamos en 1 hora. Bien, ¿ah, profe? Con la tablet se hace más rápido. Ya. ¿Así? Sí, profe. ¿Y se entiende? Sí. Se entiende mejor, profe. Ajá. Qué bueno, hijo. Me da mucho gusto. Profesor, Valió la además pena es la muy inver- efectivo. Valió la pena la inversión, entonces. Ujú. ¿Quién más trabaja contable, ah? Yo trabajo con lacto, profe. No, digo, de los profes, ¿quién más trabaja contable? Usted nomás. No, no. Ambas misas trabajan pizarra cuando hay que resolver y hay una mis que trabaja como usted hacía antes cuando es preguntas. El Cuando es chivo teoría no es Carlos. el tema. Ah, ya, tipeándolo. Claro, No, porque claro. todo el tema es teoría, por decir. Pura teoría, no sé si me entiende. Full teoría. Ah, ya, pon diapositivas, la teoría. Algo así Claro, cuando las preguntas están todo relacionadas, depende pero de no lo... para resolver. Solamente es tipo comunicación. Ordena esto, cuál es la respuesta correcta, algo así, no sé si me entiende. Ajá, claro. Ya está, profe. Ya, me avisan para el siguiente. Sí, profe, ya está, ya. Siga. Ya. Un buey atado a una cuerda de 3 metros de largo puede comer la hierba que se encuentra a su alcance en 4 días. Ya. Tú sabes que eso es área, ¿no? Una cosa es la cuerda y otra cosa es el área y el tiempo. Entonces, tengo 2 magnitudes, área y tiempo. Ya está. Un buey atado a una cuerda de 3 metros de largo, el área será pi por el radio
al cuadrado, ¿sí o no? En 4 días. 4 días. ¿Qué tiempo demorará en comer? Todas las hierbas son así. La longitud de la cola fuera de 6 metros. 6 metros. Pi por 6 al cuadrado. ¿Qué pasa con los pis? Se van. A más área, más tiempo. Directamente. Por lo tanto, cuando es directa, aplicas el método del APA. Entonces significa que 9 por X, 36 por 4. X es 16, teacher. Claro, porque sacamos novena, ¿sí o no? Sí, Novena novena 1, uno, novena cuatro. novena 4. Profe, pantalla Y ahí grande. X valdría 16. Recuerda que X está Pantalla en grande, días. profe. La respuesta sería 16 días. A ver, Y la última. dice. Escucha, mira acá. Mira, es importante ubicar bien tus datos. Número de monos. Número de plátanos. Y número de minutos. Yo te pregunto. Quiero una pregunta rápida, que está fácil. ¿Sí? Un mono en un minuto, ¿cuántos plátanos come? Eso depende del hambre del mono. No, según el Que eso no te problema. lo puedo decir porque... Eso no te lo podría decir porque eso va a depender del hambre del mono. Aquí sí te lo No, están diciendo. en el Por eso, problema 8, según los datos. claro, acá sí te lo están diciendo, entonces según los datos, claro. No, Ahora, por eso, mira ¿cuánto esto. es? ¿Va? Voy a resolverlo. Dice, 6 monos comen 6 plátanos en 6 minutos. Yo en el problema anterior te dije bien claro que siempre la obra debe estar al final. ¿Ya? Siempre la obra debe estar al final de todos los datos. Al final. ¿Ya? Nunca te olvides de eso. La obra siempre debe estar al final, la obra. Yo te pregunto, aquí en los monos, ¿quién es obra? O sea, Número de plátanos. plátanos. el número de plátanos. Muy bien, el número de plátanos. ¿Por qué, profesor? ¿Qué es lo que hacen los monos? Comer. ¿Y qué comen? Plátanos. Entonces, lo que hacen se llama obra. No, ¿Ya? entonces, según lo anterior, primero serían los minutos, porque serían los días, que sería el Entonces, tiempo, después los obreros, que serían los monos, y la obra, que serían solamente los acuérdate plátanos. que la obra va al final. Profesor, obra al final, ya, no siempre debe ir, ¿qué cosa? La obra. En este caso, la obra, en este problemita, sería el número de plátanos. Número de plátanos. Y número de minutos. Ya, porque no es difícil. Final. Ya, no te olvides, ¿ah? Obra Sale al final. 120 Ya, plátanos, teacher. esa es la clave para resolver este tipo de problemas. Vamos a resolver Otra ahora sí. pregunta, Voy a escribir los ¿por datos. qué la obra se pone al final? Porque 6 monos, coloco el 6 aquí. Ya, para aplicar el método de las pitas, la obra debe estar al final. Si tú quieres no, aplicar pero, el o método sea, del si ASPA, no está al este final, ¿no método, sale? ya, al final debe estar siempre la obra. Si Por eso no, sí, no sale. pero yo lo he hecho Al final debe... así y me ha salido, sin
sin poner la Están obra al dos final. cosas. Dos cosas, mira, escúchame. Al final siempre debe estar la obra y también, ¿qué cosa? La dificultad. O sea, los dos. La obra y dificultad debe estar siempre al final. Todo lo demás debe estar adelante. Y aplicas el aspita. ¿De acuerdo? Ese es el método de regla de 3 compuesto. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Vamos a ver. 6 monos comen 6 plátanos. Ah, esa es obra. Por lo tanto, lo coloco al final. 6. En 6 minutos. 6 minutos. ¿Cuántos plátanos? X. Me preguntan por los plátanos. 40 monos. 40 monos colocaré aquí. Para comer en 18 minutos. Listo. Según lo que acabamos de aprender, te dije que vas a aplicar el aspita, pero con la obra al final. O sea, este viene aquí y luego baja. Y luego el otro va por debajo y luego sube. ¿Cierto? Es un pequeño aspita. ¿Qué se cumple? ¿Se cumple qué? 6 por 6 por X y 4 por 18 por 6. 6 6 se va, 6 por a 1, 6 a 3, 6 4 por 3 es 120. por X debe ser igual a 40 por 18 y por 6. Como dice su compañero, el 6 de la izquierda con el 6 de la derecha se va. Además de eso, puedo sacar sexta. Sexta del 18 saldría 3. 40 por 3, Por lo 120. tanto, X sería el producto de 40 con 3. 120. 120. ¿120 qué? Plátanos. Plátanos. ¿Cuántos Plátanos. plátanos comen los monitos? Los monitos comen 120 plátanos. Y esa sería la respuesta. Carlitos, ¿te salió lo mismo? ¿Ya terminamos, profe? Sí, es que yo no Carlos. apliqué el... Me salió lo Profe, mismo, ¿ya sino que terminamos? yo no apliqué el Profesor, ya inversa directa terminamos. como, No, Profesor, ya estamos terminamos. comenzando. como método. Yo lo que hice fue en el orden en el que estaba, ver la relación ¿Ya entre el terminó? primero y el segundo, me salió que era directa, Profesor, hasta chao, profesor. ver la relación del segundo con el Ya, tercero, que pero también me salió ¿cuánto te hasta salió la respuesta, Carlitos? Carlitos, ¿la respuesta cuánto 120. salió? Ajá. Ya. Ah, profesor, y la pregunta que le hice al inicio era capciosa. O sea, se puede confundir, Claro, porque 6 monos, 6 plátanos, claro, 6 minutos, una persona diría, allá cada mono come un plátano en un minuto, ¿no? claro. Pero Exacto. entonces, pero es mentira. Un mono come un plátano en 6 minutos. Exacto. Era una pregunta capciosa, pero al Gonzalo se final fue. no me salió mi esto. Claro. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Les gustó la Por- clase? Sí, profe. ¿No puedo ir Le Ya, saliendo? estaba hoy no hay preguntando si tarea. ya acabamos y se fue. Hoy no hay tarea, chicos, ¿ah? No hay tarea, ¿Hoy así tarea? que ya saben. No hay tarea, tampoco hay global, ¿ya? Ah, ya Entonces, de está bien, frente su profe. El examen, examen ¿ya? nomás. Por favor, ¿me puedo El ir saliendo? examen nada más, ¿de acuerdo? Disculpe. ¿Me puedo salir ya o todavía? Claro, claro, ya se pueden retirar. Gracias, chicos, No, cuídense, ¿ya? profe. Finaliza la reunión. Chao, teacher, gracias. Chao, chao. No, profe. Finaliza la reunión. Ya, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao, bendiciones.